también. De verdad que la serie es una delicia. O sea, creo que es lo primero que hay que decir, que es una serie distinta. Presentamos La vida breve. Yo creo que de las series que he visto de Z Studios es la más redonda, te lo tengo que decir, Paloma. Enhorabuena a todo el equipo porque es una serie muy directa, muy distinta y vamos a presentarla y la veremos muy prontito en Movistar Plus. Está con nosotros Susana Herrera, que es la productora ejecutiva de Movistar Plus, Paloma Molina, que ya la he presentado, productora de Z Studios, Carlos Garrido, creador, muy buenos días, Adolfo Valor, que también es creador y es el director de la serie, Cristóbal Garrido, Diego Núñez, que es el director de la serie, y está con nosotros Javier Gutiérrez, que encarna a Felipe V, Leonor Watling, que es su mujer, es Isabel de Farnesio, y Carlos Scholz, que es Luis I, he dicho bien el apellido, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Paloma, cuéntanos cómo es la concepción de esta serie, porque al principio entendemos que hacer ficción es muy complicado. Cuando has hecho ya muchas series de ficción, dices, ¿cómo sorprendo al espectador? ¿Cómo se concibe una serie histórica para que no sea una serie histórica para solo los amantes de la historia? Bueno, esta serie, la verdad, ¿se me oye bien? Sí. Esta historia, creada por Adolfo y Cristóbal, que empezaron a crearla y diseñarla en Z, porque ellos están además en Z, en House, y ha sido un rechazo increíble porque, bueno, queríamos representar una época de una manera exquisita, de una manera cuidadísima. O sea, no queríamos jugar en la factura a comedia ni a parodia, porque, bueno, porque tiene muchas cosas. Es una serie que tiene comedia, tiene drama, tiene ternura, tiene miserias también de la corte. Y el reto era, bueno, pues representarla con, bueno, rodearnos de los mejores jefes de departamento que los hemos tenido en la dirección de producción, Rubén, en la fotografía, María Codina, en arte, Jorge Soto, y por supuesto los creadores y Adolfo y Diego en la dirección, el mejor equipo que hemos podido tener. Y ahí, pues desde el primer momento Movistar creyó en la serie, la hemos creado juntos, desarrollado juntos, y el reto, pues bueno, ha sido acercar la historia al público, que la idea es contar la historia en otro tono, y darla a conocer de una manera muy particular. Creo que va a sorprender sobre todo el tono. Es una comedia romántica con destellos de tristeza también, una mezcla muy mágica, ¿no? Una cosa que al final dices es divertida, pero que no deja de representar lo que fue esta época histórica tan importante de España, pero tan breve, ¿no? Yo. Sí, o sea, bueno, es verdad que de primeras Cristóbal y yo haciendo una serie de reyes, pues es como Albert Serra haciendo un documental de toros. O sea, no, de primeras puede sonar un poco raro, pero luego, si ves la serie, creo que tiene sentido. O sea, cuando encontramos la historia fue un poco de casualidad. Cris y yo no somos expertos en la historia de la monarquía española, ni muchísimo menos, pero sí que vimos que la historia era como muy especial y nosotros no la conocíamos y hablando con la gente, casi nadie la conocía. Es verdad que es un reinado de apenas 8 meses y yo creo que la premisa era muy divertida. O sea, la idea del rey más breve de la historia de España, ahí sabemos cómo hincarle el diente y es gracioso, pero lo que nos interesó fue lo que había detrás. Y lo que había detrás eran 4 personajes muy interesantes, que son los 4 protas, y la relación entre ellos. Eso es donde a nosotros ahí es donde hincamos el colmillo desde el punto de vista dramático. Entonces, como dices tú, la serie tiene momentos muy divertidos, yo creo que te vas a reír, pero luego queríamos contar la historia de la forma más honesta posible, y eso implicaba momentos emocionantes, momentos tristes, y es verdad que es una comedia y es una serie a veces muy triste, y el reto era que combinase de forma natural, y eso siempre lo hacemos intentando contar de forma honesta, lo más honesta posible la historia. La historia te estás llevando, y a veces te ríes, a veces no. Pero es una serie de historia para los amantes de la historia y para los que no son amantes de la historia. Es una historia en la que entras rapidísimo, tiene un ritmo fantástico, son capítulos, ¿cuántos capítulos? Son 6. 6 capítulos de 30 minutitos que se ven súper bien. Y ese lenguaje, ¿no, Cristóbal? El lenguaje de hoy, que yo creo que cualquiera de nuestra generación se va a ver muy representado. Sí, o sea, queríamos huir de hacer una serie de época muy acartonada, como se había hecho muchas veces y tal, queríamos hacer algo distinto. Tampoco creo que seamos muy irreverentes con la historia. De hecho, todo lo que pasa y todo lo que vais a ver o lo que habéis visto en el pase de prensa
ha pasado, es decir, no nos hemos inventado nada, las cosas más locas pasaron, lo cual eso nos lo hace aún más interesante. Pero sí que queríamos, en el lenguaje, en las visiones, en las locuras de estos señores, queríamos que fuera una serie especial porque queríamos darle un valor distinto, porque para hacer una cosa un poco más tradicional creo que ya se ha hecho mucho y se va a hacer, y es estupendo, pero nosotros queríamos un poco desmarcarnos de la típica serie histórica y eso, y yo creo que es un poco el valor que le hemos dado a esta serie. Susana, cuando llega al despacho la gente de Z Studios con este proyecto, ¿tú qué piensas? Se ha vuelto loco, ¿no? No, porque Ya lo conocen. porque nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntos, al final es la nueva serie del equipo de Reyes de la Noche, que había sido una de las series más vistas en su año, que fue el 22, el 21. Y lo que vemos enseguida es una historia muy clásica, pero con un enfoque moderno diferente a todo lo que hemos visto antes. Y con una ambición desde lo histórico que tiene mucho que ver con la manera en la que hacemos las cosas en Movistar, que ellos habían documentado, habían disfrutado mucho de la historia, o sea, nos contaban la historia y nos la contaban con las risas ya y con la comedia que luego hemos visto o que veis en la serie. Pero luego además con la voluntad de contar, hay un diálogo entre ese pasado, el 1700 y el ahora, que es divertido y es muy interesante de hacer porque va más allá de la comedia y te cuenta muchas más cosas que lo que pasó allí. Hay mucho eco de ese pasado en el presente de ahora, desde lo histórico, desde lo social y luego también desde una comedia que te hace reír por el paralelismo. Se repite esta dupla Movistar Plus Z Studios y se repite uno de los actores protagonistas, Javier Gutiérrez, que estuvo en Reyes de la Noche y ahora es también protagonista de La vida breve, interpretando a Felipe. ¿Cómo has asumido este personaje? Cuéntanos cómo lo has construido, cómo lo has trabajado. Bueno, para mí es un honor volver a repetir con Z, con Cristóbal, con Adolfo, donde ya supe de su talento y de su brillantez en Reyes de la Noche. Y aquí me ofrecían la posibilidad, no solo a mí, sino al resto del elenco, de hacer una cosa muy disparatada, muy loca, pero como dice Cristóbal también, muy rigurosa en cuanto a la documentación, ¿no? Y en cuanto a la búsqueda del personaje, sabíamos, o yo sabía que era una comedia, pero me interesaba sobre todo buscar esa grieta de dolor de un personaje, de un ser atormentado que de buenas a primeras es expulsado del paraíso, que era el Palacio de Versalles, para venir a una España hambrienta, gris, polvorienta, donde ni siquiera sabía español, ni nunca lo supo. Aquí nos permitimos la licencia de que hable en español, pero era un hombre completamente abandonado a su suerte, solo. Y yo creo que ese punto de dolor, de tragedia, de drama, además de la comedia que tiene la serie, se ve reflejada en esta persona. Enloqueció por completo y tuvo que ceder el trono, tuvo que abdicar en su hijo, en Luis I, que no es el más apto a priori para ser el rey, pero bueno, le toca. Como me toca a mí hablar, Te toca a ti hablar igualmente. Sí, bueno, este personaje para mí ha sido de lo más importante, si no el más importante que he tenido la suerte de interpretar, porque claro que te confío en un papel de estas características, bueno, para mí era un reto, ¿no? Y bueno, yo lo trabajé un poco desde el adolescente, de 17 años, que de repente le dice al padre, oye, vas a ser rey. Y bueno, él Está encantado, es un iluso y cree que va a hacer, bueno, allí maravilla, que va a poder cambiarlo todo y lo que se encuentra mucho que en realidad bastante grande. Entonces, bueno, nos podría pasar a cualquier joven de hoy en día de, venga, ¿estás preparado para hacer esto? Sí, sí, estoy preparado. Y después lo que nos pasa, que nos damos el choque y intenta llevarlo por ahí, ¿no? Como hace un chaval de hoy en día muy cercano, que la gente pueda empatizar con él, que se sienta identificado con él y bueno, sobre todo mucha documentación. Me documenté mucho, estuve hablando mucho con Adolfo Compís, con un historiador, fuimos a ver la galería de colecciones reales, los palacios reales y bueno, teniendo esa base de dónde viene, qué es, pues a disfrutar. Y es lo que he hecho, disfrutar el personaje.
Él cree que está preparado para todo, pero para intimar, porque eso le cuesta un poquito más. Sí. Un poquito bastante. Claro, es que no te enseñan, ¿no? Claro, nadie te enseña. Y eso es lo que se ve en la serie. Dice, agarra un grabado o algo. Claro, eso es lo bonito de esta serie, de cómo le enseñas tú a un príncipe que tiene que eyacular, ¿no? Bueno. Estoy muy nervioso. Estás mimetizado demasiado con el personaje. Bueno, y Leonor Watling interpreta a Isabel de Farnesio. A ella no le viene demasiado bien esto, pero bueno, pero finalmente allí está. No, a ella le viene fatal. Esto le parece fatal, le parece fatal. Ella era reina y de repente su marido, claro, Lo que hacemos. bueno, él está loco. Él ya viene loco de serie. Y lo que es alucinante es que cuando vas leyendo, yo reconozco que en realidad los actores nos documentamos por vicio, porque cuando está bien escrito no te hace falta, es como que, bueno, justificas el sueldo, ¿no? Yo me compré un montón de libros de Isabel de Farnesio que flipé muchísimos colores, pero es verdad que las mujeres no tenían nada que decir y la Farnesio sí tenía cosas que decir y tenía una situación muy complicada. Yo creo que está muy bien contada en la serie sin entrar mucho, pero yo creo que está muy bonito contado cómo es para su segunda mujer. Tiene que lidiar con esto, se encuentra, además yo creo que es muy bonito, está contada la generación de la Farnesio, que ya es más mayor, que ya ha bregado, que ya tiene hijos, y Alicia Armenteros, que hace de Luisa, que recién llega y que está como Luis, diciendo, bueno, pues esto es lo que hay que hacer y ahora que vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a hacerlo más a nuestro rollo. Y la Farnesio sabe que lo que hay es lo que hay y tiene que funcionar en las grietas. ¿Qué fue lo más complicado del personaje a la hora de prepararlo? Una pregunta para los tres. Para mí el corsé, todo lo demás bien. El vestuario, ¿no? Pero es muy bonito el vestuario. O sea, aparte que yo reconozco que sin querer, porque es muy subconsciente, pero piensas, bueno, comedia, época, no es lo que nos van a cuidar, ¿no? Yo creo que estamos muy mal acostumbrados a que las comedias tienen poco dinero. Entonces, pues el vestuario, y yo de repente llegué a las pruebas de vestuario, Alucinaste. y flipé, o sea, porque era de verdad, todo era de verdad. Pero es que cada detalle Claro. está cuidadísimo. Y la dirección de arte, el vestuario, y entonces ya ahí te colocan en un sitio que como actor es maravilloso, porque no tienes que hacer un gran ejercicio de imaginación. Javier. Yo nunca he tomado tanto paracetamol como en esta serie, porque llevar peluca es horror. 4 pelos que tengo. Sí, me llevaba de todo. Llevaba todo. Entonces, sobre todo eso, los ropajes y la peluquería, que es un poco pesada. Y luego también encontrar el tono de la serie, que no era nada fácil, porque la base, como dice Leonor, yo mantengo la idea de que los actores, cuando el trabajo está, el guión está bien escrito, la mitad del trabajo está hecho. Entonces había que encontrar ese tono que fuese un equilibrio entre el drama de estos personajes y la comedia que queríamos ofrecer al espectador. Yo creo que se ha conseguido a base de una dirección muy brillante. Tenemos a Diego, que se encargó de los 3 primeros capítulos, ahora fue de los 3 siguientes, y fue toda una prueba para nosotros, para los actores, llegar a entender las ideas que traían tan disparatadas por otro lado, ¿no? Y que los actores, cuando entramos en el set de rodaje, los primeros días vamos un poco con el freno echado. Un amigo mío, Alberto Rodríguez, director de cine, dice que si por él fuera la primera semana de rodaje la tiraría para la basura, porque muchas cosas todavía nos estamos probando los trajes, nunca mejor dicho, ¿no? Desde dirección, desde todos los departamentos. Entonces, en ese sentido, para mí el tono, sí, los primeros días estaba muy desconcertado de reconocer. Luis, ¿a ti qué fue lo más complicado? Carlos, ¿no? Ay, Carlos, perdón. Perdona, que yo la esta mañana todo, ya tengo la cabeza, perdona. Pues yo es que te diría algo diferente por decirte algo diferente, pero comparto con mis compañeros que las horas de proceso, porque
ponerte la peluca, el vestuario había muchas capas, taconcitos, que nunca me he puesto tacones, y estoy y así, me he quedado bien, entonces creo que eso, el vestuario, la peluca, todo lo pomposo, ¿no?, que lleva el personaje es bastante complicado porque, bueno, si te lo pones 1 hora, 2, no pasa nada. Pero cuando tenemos jornadas largas era un poco, bueno, pues te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler los pies, pero bueno, al final es el lado malo, pero el lado bueno es que hacía meterte en el personaje de lleno, se ayuda mucho. Y yo me quedaba con esa parte, me vestía de Luis y decía, guau, pues sí, me lo creo, te miro en el espejo y no me sentía yo. Sí, te coloca en un sitio que te aleja de ti, entonces eso es muy bonito. Bueno, Diego, el resultado, yo creo que muchos coincidimos en que ha sido bastante redondo, tú como director, como co-director. ¿Qué opinas? ¿Qué balance haces de esta serie que habéis dirigido? Bueno, en principio estoy contento. Para mí, a priori, cuando los chicos me llamaron, era un gran desafío, sobre todo porque viniendo de Argentina, como el mundo de la realeza del siglo XVIII en España, era algo que me quedaba un poco lejos, pero al mismo tiempo, y para mí lo que me parece muy interesante del guión es, al final, va de vínculos, va de familias, va de gente intentando quererse, de hijos buscando aprobación de padres. Entonces eso para mí quizás fue lo primero que pensé en cómo abordar esto. Bueno, traerlo más cercano a mi universo. Bueno, por supuesto con Esther en caso fue una gran ayuda, y también Cristóbal y Adolfo al llamarme tenían como una visión muy clara de hacia dónde querían ir, y al mismo tiempo mucha libertad otorgaban en esa ejecución de la visión que tenían. Entonces hace bien. A mí me llama mucho el tema de las localizaciones. ¿Dónde habéis estado rodando? Rodamos, a ver si me ayuda un poco, en Aranjuez, en el Palacio de la Granja, en El Pardo, en Fernán Núñez. Hemos tenido un acuerdo con Patrimonio Nacional, una colaboración con Patrimonio Nacional que ha sido protagonista más, y bueno, pues ahí está, veréis en todos los planos, veréis planos en jardines, de palacio, en palacios, y esta colaboración de patrimonio la verdad que ha sido fundamental, y claro, en el diseño de... Yo creo que desde el primer momento que empezamos a preparar la serie, una de las primeras decisiones prácticamente que tomamos fue ir a los palacios, no construir decorados. Hay muy poquito decorado. Hay decorado, funciona muy bien, el trabajo de arte es extraordinario. Un decorado al final, oye, si hay que hacerlo se hace, pero que un lugar natural, Sí, real. Estudiando las pelis que nos gustaban, Amadeus, por ejemplo, que era como un referente muy claro, Milos Forman se fue a rodar a los palacios que había en la República Checa, y nosotros dijimos, joder, nosotros tenemos un patrimonio espectacular, vamos a rodar los palacios de verdad. Y fue la apuesta desde el principio, y la verdad es que cuando estás rodando ahí ya te coloca en un punto muy, o sea, hemos rodado donde Felipe V está enterrado, que es la basílica de la Granja en Segovia. Entonces ahí ya la capacidad de imaginación no necesitas que sea muy grande, estás ya ahí en el sitio y se respira como un ambiente muy bueno. Y es muy fuerte entender los espacios, claro, porque en la Granja, todos los que vivimos en Madrid, la Granja es la típica excursión que haces con el colegio, que todos nos dan a la Granja y paseas por ahí, que es todo como un pasillo gigante de mármol. Y de repente estás sentados los dos como viendo a Farinelli cantar, es alucinante. Y eso también yo entiendo que para patrimonio es un dolor, porque un rodaje es complicado y tienes que... O sea, para ellos no es fácil tampoco, pero yo creo que también como espectador se agradece, nos han tratado súper bien, y como espectador se agradece muchísimo también, ¿no? O sea, dan ganas de volver a la Granja y decir, no, claro, es que esto no es que pasearan por aquí, es que esto era donde vivían, era su salón. Es que estás dentro de la historia desde el primer momento. Bueno, vamos a pasar a una pregunta de algunos compañeros. Si la habéis visto esta mañana, yo creo que sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna hemos contado. Don Macario, que se ve al fondo, está reaccionando, y hemos tenido una suerte increíble, porque se ha hecho un trabajo espectacular de casi todos los secundarios son impresionantes.
Y no sé si puedo contar sorpresas que hay en los 3 siguientes, tampoco que tengamos a Jaime Valdés. Susana dice que no, pero vamos, se le rompe el cuello si dice más que no. Pero tenemos a grandes secundarios haciendo personajes muy guays, porque o sea, hasta, yo sé, a Grimaldo, Rafael Normo, que está impresionante, Ushon, que es el obispo. Sí, Jorge Ushon. Sí, pero ya sé, Sí. Claro, entonces, son actores de comedia impresionantes, pero que además cuando están en el drama están impresionantes. No habéis visto a Pepe Villuela en la recta siguiente, que tiene una presentación espectacular. Y yo creo que es una de las mejores cosas. Ellos hablan muy bien de los guiones, que yo se lo agradezco, pero de verdad que esos guiones sin estos actores no serían lo mismo y están espectaculares. Creo que lo que se resume de lo que van contando, pero es verdad que desde el principio igual la voluntad es una serie, los que la habéis visto es comedia y es conspiraciones en la corte, pero siempre se ha afrontado, nunca se ha afrontado desde una comedia pequeña, o sea, siempre la ambición ha sido que tuvieran todos los medios para que aquí hubiera mucho más que una comedia, y eso es parte también de la apuesta Movistar por las comedias, para hacer un tipo de comedia que no se ha hecho habitualmente. Y es verdad que en nuestros primeros episodios ya ves una parte de lo que hay en la serie, y yo creo que los 3 siguientes son esenciales para entender cuánto diferente es la serie, que es completamente diferente a lo que podéis esperar de una comedia de época, por lo que se ha hecho hasta ahora en España. Y aquí quiero contar que tuvimos el apoyo de Movistar, desde luego, para hacer una serie que a saber es muy ambiciosa y hemos podido tener los recursos posibles para contarla bien y acercar la historia en un tono increíble. De verdad que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Hay que ver ahí al fondo, perdón. Realmente, si podemos hacer daño, lo vamos a hacer. Y obviamente es que es verdad, que estamos viviendo ahora mismo estamos viviendo momentos delirantes. O sea, que voy a contar la actualidad de lo que está hablando todo el mundo en el día de hoy. Decir, o sea, entonces, es un país de contrastes, es un país que ahora, más que nunca, decir la palabra odiada, polarizado. Entonces, obviamente, claro, pero es que siempre ha sido así. Es que España siempre ha sido un lugar convulso en el que nos hemos estado dando palos unos a otros durante siglos. Entonces, cualquier cosa que pusiéramos a que dijésemos, no sé si puedo decir esto, pero hubo un momento en que Susana nos decía, si quería empezar un poco más la analogía, y era como, no hace falta, si es que ya está, es que han pasado, todas las cosas que pasan en la serie, lo que os decía antes, pasó y están pasando. Entonces, ya está, los Borbones siempre han sido así, seguirán siendo así, y España seguirá mirando para otro lado posiblemente. O sea, yo creo que las frases que señalas, por ejemplo, son frases que pronuncian Felipe y Isabel, y creo que es importante resaltar que ellos venían de fuera. Si se encuentran en un país bastante machacado, o sea, Felipe tiene que batallar durante 12, 14 años y el desgaste que eso implica para un monarca es muy fuerte. Entonces, yo creo que cuando arrancamos la serie, estos dos personajes, Farnesio y Felipe, están en un grado de desgaste vital muy fuerte porque han intentado hacerlo bien. O sea, ellos realmente tenían las ganas de cambiar y de unir a los españoles y se encuentran con un país que nunca termina de aceptarles. O sea, Felipe V nunca terminó de ser querido por su pueblo, Farnesio muchísimo menos. Eran dos... cuando hablábamos con ellos siempre decíamos, joder, es que son dos reyes, pero son dos segundones. O sea, Felipe no era el heredero al trono de Francia, era un hermano mediano y nunca hubiese aspirado a llegar a ser el rey de Francia, muchísimo menos el de España. Entonces él llega aquí muy joven, un país que no conoce, un idioma que no entiende y se encuentra totalmente solo. Y ella es la segunda esposa. España era un país, aunque no parezca, todavía más machista y la trataron muy mal, o sea, muy mal. Entonces, yo creo que son frases crueles, no lo sé, yo creo que son frases de dos personajes que están muy dolidos porque hay una impotencia de cuando llega, si esto le pasa a Luis también, él piensa que cuando llega al trono va a poder cambiar las cosas, cambiar un país, es como intentar mover el Titanic, o sea, es muy difícil hacerlo virar, ¿no? Sí,
Sin embargo, Luis sí que fue querido. O sea, Luis fue el primer Borbón que nació en España y sí que fue querido. Al principio se llamaba, antes de ser el breve, se le conoció como el bien amado. Pero por el mero hecho de ser español. O sea, quiero decir, ya España estaba preparada de no, este es nuestro. Este va a salir bien de verdad porque es de pura cepa. Pero duró poco. Entonces no... Bueno, pues creo que no tenemos más tiempo para más preguntas. Seguiremos las andanzas de estos dos chavales condenados a casarse, condenados a entenderse. Y la serie todavía no tiene fecha de estreno, la podemos ver en 2025, Movistar Plus. Y os quiero dar las gracias a todos por participar, a todos